para empezar este tiempo. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque en tu amor, en tu misericordia y en tu gracia, tú nos dispones este tiempo para aprender de ti, para escuchar de ti. Yo te pido, Señor, que tú abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestro corazón, nuestra mente, para poder recibir esa palabra que tú quieres, Señor. Y lo más importante, que esta semilla pueda quedar en nuestros corazones y que dé fruto a su tiempo, Señor. Te damos gracias porque nos amas y porque tú quieres, Señor, que seamos como tú. Gracias, Padre, por la vida de Laurita, de su familia y por cada una de mis hermanas que están aquí, de sus familias, por mi vida, por mi familia. Ponemos este tiempo, Señor, y nos disponemos para escuchar y aprender de ti. En nombre de Jesús, amén. Ujú. Laurita, si no puedes poner la alabanza, si quieres no te preocupes y si quieres la dejamos al final, ¿sí? Para que no nos tome un poquito más de tiempo y ya si gustas al final, Sí, si es discúlpame, posible, ahorita te la que pongo se en la pueda otra. insertar. Sí, No te gracias. preocupes, no te preocupes, esta tecnología de pronto es traviesa. Bueno, pues vamos a empezar. La semana pasada veíamos con Laurita este primer paso en cuanto al proceso de reedificar y veíamos cómo hay muchos hábitos, muchas situaciones, pensamientos, maneras de relacionarnos, tal vez que no nos han traído satisfacción y que al contrario han traído dolor a nuestra vida, que nos han producido angustia, aflicción de espíritu. Y hoy vamos a ver un paso que es el siguiente. El primero es darnos cuenta de la necesidad de reedificar, buscar, rescatar, ver qué es lo que podemos utilizar para esto, este proceso, esta labor de reedificar en nuestras vidas, porque el Señor va a hacer en nuestras vidas, pero nosotros nos disponemos a hacerlo, ¿verdad? Y este segundo paso es el tiempo de confesar, la confesión. ¿Qué es la confesión? La confesión es una herramienta para ponernos de acuerdo con Dios y ver cuál es nuestra situación, en dónde estamos y qué es lo que ha pasado. La palabra confesar significa reconocer o declarar algo que se mantenía en secreto. Y vamos a tomar en cuenta esta definición porque la vamos a usar también al final de esta, como último punto de esta reunión. Y vemos que este es un proceso en el cual necesitamos pasar tiempo con Dios, porque necesitamos de que su Espíritu nos hable, que nos enseñe, que nos dé esa gracia para ver la situación en la que estamos. Puede ser un problema, puede ser una relación quebrantada, puede ser alguna situación que nos está trayendo dolor y que muchas veces no nada más fue por causa de alguien, ¿sí? Puede ser que es resultado del pecado de otros, puede ser resultado de nuestro propio pecado, de nuestras propias decisiones, o simplemente porque vivimos en un mundo caído. Hay situaciones en las que nosotros pues no tenemos a lo mejor tanta culpa, por así decirlo, y sin embargo estamos sufriendo, estamos pasando por esta aflicción de espíritu. O muchas veces es incluso a lo mejor puede ser una situación no tan problemática que consideremos, ¿no? Decimos, pues es que todo está bien, sin embargo mi relación con Dios a lo mejor puede que no esté fluyendo como nosotros quisiéramos,
o lo sentimos a lo mejor lejano, creemos que hemos caído en una pasividad en nuestra relación con Dios y creemos que es necesario reedificar, creemos que es necesario, el Señor nos llama, nos mueve a darnos cuenta que es necesario, pues, construir algo diferente a lo que hemos hecho, dejar esos hábitos, esas situaciones que nos han estado causando dolor, que han producido en nosotros tal vez heridas y que no nos permiten tener una vida y una vida plena en Cristo. Entonces necesitamos misericordia para vernos a nosotros mismos y necesitamos también gracia para poder perdonarnos a nosotros y perdonar a los demás. Entonces vemos que esta es una herramienta para ponernos de acuerdo con Dios. Y este proceso, este paso nos va a permitir darnos cuenta si nosotros fuimos parte del problema, cuál fue nuestra participación en este problema, en esta situación, qué fue lo que hicimos, qué fue lo que dijimos, porque muchas veces nos es más fácil ver lo que nos hicieron, ¿verdad? Tendemos a ver, me hizo, me dijo, no me dio, o me dio, y esto nos causa dolor y sí somos muy objetivos para verlo, pero para nosotros reconocer nuestra parte nos es más difícil. O muchas veces podemos reconocerlo delante de Dios, pero no lo reconocemos delante de Dios, ¿no? Digo, perdón, delante de las demás personas. Y muchas veces también nos damos cuenta que nuestra reacción, ¿sí? Ante una situación, pues tuvo efectos que hicieron que la situación se hiciera más grande, que el problema se hiciera más grande por lo que dijimos, por lo que hicimos, por cómo tratamos a las demás personas que también las llegamos a herir. Y nos damos cuenta que también no nada más los cambios o las situaciones negativas, puedan haber cosas positivas, cosas buenas, un cambio de trabajo, muchas veces hasta la llegada de un nuevo integrante a nuestra familia nos produce estrés, ¿no? Las situaciones diarias nos producen estrés, ajetreo, muchas emociones en las cuales reaccionamos, muchas veces no de la mejor manera y nos lleva a actuar de manera que también hiere a los demás, que les puede causar dolor la forma en que le hablamos, que fuimos egoístas, que estamos siendo orgullosos. Eso también causa dolor ante los demás y también es necesario que pues el Señor nos pueda confrontar y nos permita ver cuál es nuestra participación en esta situación, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque necesitamos darnos cuenta que cualquier pecado, ya sea que nosotros cometamos hacia otra persona, como dicen, ya sea de palabra, de pensamiento o alguna actitud, todo, en primer lugar, es pecar contra Dios, ¿sí? Vemos aquí en Salmos 51, los versículos 3 y 4. Voy a leer, dice, ay, perdón, los lentes, si no, no veo. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces es importante tener en cuenta que siempre cualquier pecado es pecar en contra de Dios. ¿Y qué pasa con este pecado? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Entonces, sabemos que vivimos en un mundo caído y nuestra naturaleza es siempre la tendencia a hacer el mal. ¿Y qué pasa con este pecado? Que esto nos separa de Dios. Este pecado no nos permite acercarnos a Dios. Pero dice la palabra también que tenemos abogado que es a Jesucristo. Nosotros como hijos de Dios podemos interceder ante el Padre al tener a Jesús, reconocer este pecado, reconocer nuestras faltas, sé que Él nos perdona, ¿sí? Ahora, muchas veces decimos, sí, Señor, tú ya lo conoces, ¿no? Pero sí es importante que nosotros lo reconozcamos. Claro que el Señor conoce nuestro pecado, claro que el Señor nos vio cuando pecamos, y muchas veces también el enemigo nos engaña con pensamientos de, no, lo que hiciste está muy mal, ¿no? No puedes acercarte a Dios. ¿Cómo vas a orar si tú acabas de hacer esto, si tú hiciste lo otro? El enemigo nos engaña y nos trae vergüenza, nos trae culpa, y eso nos va alejando de Dios, porque creemos, nos pone pensamientos que no tenemos, que lo que hicimos es muy grave y no puede tener perdón, que nos hace sentir indignas aún delante de Dios,
Y esa es una táctica para así, pues, seguirnos alejando de Dios. Y esto se viene como una bola de nieve, porque a medida que nosotros nos alejamos de Dios, pues vamos cayendo en pecado, en vivir en esa lejanía de Dios. Entonces es como el plan del enemigo, ¿no? Entonces por eso es tan importante y el deseo del Señor es que pues nosotras podamos tener ese tiempo, que constantemente estemos tomando un tiempo para que el Señor nos traiga, que nos revele cuáles son esos pecados que a lo mejor hay cosas que muchas veces pasamos por alto, que decimos, no me importó, no le doy mayor importancia, ay, no me importa lo que dijo, pero sí guardamos esa palabra, esa situación, esa actitud, y pues nos llegamos a resentir, ¿no? Entonces pasa el tiempo, hacemos como que no pasó nada, vemos a la persona y ¡ay! Se me retuerce la tripa. Decimos, ¿qué pasó ahí, no? Y es bien fácil que caigamos en estas situaciones que constantemente nos están haciendo que nos traigan molestia e incomodidad en nuestras relaciones. Y esto también nos afecta en nuestra relación con Dios. Entonces, como les decía, necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios para poder reconocer nuestras faltas ante Él y para poder también en reconocer las faltas hacia los demás y que podamos, pues como dicen, estar a cuentas, ¿no? Con todos. Vamos a ver un ejemplo en la palabra de Pedro. Pedro sabía la importancia y el poder de confesar, que esto era importante ponerse de acuerdo con Cristo. Y vamos a ver un ejemplo que nos pone de una situación que pasa un día antes de la crucifixión de Jesús. ¿Se acuerdan? Han escuchado que Jesús toma un lebrillo, una tina y se dispone a lavarle los pies de los discípulos. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Pedro dijo, no, a mí no me lavarán los pies, ¿no? Así de, no, ¿cómo? Jamás. Y pues era alguna situación también ahí de orgullo de parte de él, ¿no? Y podemos ponernos en ese lugar y decimos, no, o sea, ¿cómo el Señor? Al contrario, yo soy la que debo hacer esto. Pero aquí Jesús traía una enseñanza, porque él quería que Pedro rindiera ante él esas partes que a lo mejor son vergonzosas. Imagínense cómo traían los pies los discípulos, o bueno, todas las personas, no solo los discípulos, Jesús, todas las personas. ¿Por qué? Porque no había calles pavimentadas, porque andaban en sandalias, en guaraches, entonces caminaban largas distancias. Entonces me imagino que sus pies siempre estaban pues muy sucios, ¿no? Y pues obviamente no era una parte del cuerpo que fuera muy digna de andar presumiendo. Y Pedro pues brincó, dijo, no, ¿cómo? ¿No? Entonces aquí le dijo el Señor, tienes que hacerlo porque si tú no lo haces, no vas a tener parte conmigo, ¿no? Entonces Pedro se da cuenta de la importancia y le dice, sí, Señor, lávame todo. Le dice Jesús, no, el que está limpio solo necesita limpiar ciertas partes. Y aquí nos da ejemplo cómo nosotros podemos creer que hay partes, situaciones en nuestra vida, pues que son vergonzosas, ¿no? Que nos causa vergüenza, que nos da pena reconocer, decir a lo mejor hice esto, dije esto. Y muchas veces les digo, no tienen que ser situaciones tan grandes, ¿no? Así de pecados, así, que llamamos pecados mayores como homicidio, robo, cosas así, pero hay cosas pequeñas que podemos hacer y que también son pecado y que también nos ensucian y que también nos apartan de Dios, ¿no? No sé, un ejemplo, les grité a mis hijos en la mañana horrible, ¿no? Me siento avergonzada. Fue una reacción así visceral, fea, me airé mucho por esta situación. Después es, ay, ese dolor, esa aflicción de, ay, Dios mío, qué horrible. Me siento muy mal, ¿no? Por haberles hablado, o a mi esposo le contesté feo, o simplemente al vecino me saludó y yo como iba apurada, le contesté, buenos días, ¿no? Entonces, esas son situaciones que también pues nos llegan a causar vergüenza delante de Dios, pero como les decía el Señor, nos vio, ¿no? Muchas veces nos da temor confesarlo, pero Él lo vio. Aquí la confesión no es como para que el Señor se entere, no, Él lo vio.
Él nos vio en ese momento y yo creo que nos vio con compasión ay, mi hija se levantó acelerada y ya contestó feo. Y Él nos ve con amor y con gracia y con misericordia y Él quiere que nosotros seamos únicamente que reconozcamos, como decía, es ponernos, estar de acuerdo con Él, decir, Señor, no, esta forma de contestar, esta forma de actuar no te gusta, perdóname, ayúdame. Ayúdame a contestar con amor, ayúdame aunque me sienta muy airada porque veo la casa patas para arriba y porque pedí ciertas instrucciones, pedí que se hicieran ciertas cosas y no lo hicieron, y porque podemos tener muchas justificaciones, ¿no? Yo puedo encontrar justificaciones, no, actué así porque me hicieron esto, si hubiera hecho esto, y se los digo hablo desde mi propia experiencia, ¿no? Pero no, es decir, Señor, ayúdame, dame gracia para reaccionar, dame amor para ver a mi familia, para contestar aún independientemente de la situación que sea. Entonces, esto de confesarnos es algo que se tiene que estar haciendo constantemente, constantemente. ¿Para qué? Para que no haya ningún obstáculo en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás. Y también es importante el poder confesarlo hacia los demás. Muchas veces nos es difícil, ¿no? Decir, a mí, yo lo veo, ¿no? Con mi esposo también de repente, ¡ay! La regué, me equivoqué, te contesté mal. O simplemente le digo, cuando hacen algo con nosotros, está bien, hiciste algo que me dolió, que me lastimó y te perdono, ¿no? O hay veces que, ¿sabes qué? No me lo pediste, pero yo te estoy perdonando, ¿sí? Porque a eso me lleva el Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero tener mi corazón limpio y que no haya nada que esté estorbando en mi relación con Dios. Entonces estamos llamados, el Señor nos llama a confesar también hacia los otros. Y digo, hay situaciones en las que a lo mejor necesitamos pedir consejería, necesitamos tener prudencia cuando fue una situación que puede traer también, que la confesión puede traer consecuencias. Sí pedirle también a Dios sabiduría y prudencia para saber el momento y las palabras, porque todo debe de ir desde el amor hacia nosotros mismos y el amor hacia los demás, ¿sí? Porque muchas veces esta parte de confesar, pues puede causar dolor también a la otra persona y a lo mejor así de, ay, ¿cómo no? Así de, la situación se pensaba que era de una manera y ya decimos cuál fue nuestra participación y se hace, como dicen, más grande. Entonces aquí es importante también pedirle sabiduría a Dios en esta parte de confesar a los demás. A lo mejor muchas veces es pedir ayuda con nuestros líderes, con alguna amiga en Cristo madura y decir, ¿sabes qué está pasando esto? Ayúdame a orar para que el Señor me dé sabiduría y cómo confesarlo, en qué momento confesarlo, y si es prudente confesarlo hacia la persona, hacia el Señor, siempre es necesario, bueno y deseable confesarlo. Hacia las demás personas sí hay que tener cierta prudencia y sabiduría. Y aquí vemos cómo nos dice Santiago 5:16. Se confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sí, muchas veces es decirle, como les decía a nuestros líderes, oren por mí. Estoy batallando con una situación en la que yo ahí cometí errores, hice las cosas mal y necesito que Dios me ayude para poder enmendar las cosas con esta persona o ante esta situación, y que podamos también pues asumir la responsabilidad de lo que se tenga que enmendar, pero pues siempre con esa gracia y esa misericordia que Dios nos puede dar y que Él nos llama. Entonces, estar de acuerdo con Dios y confesar no nada más se refiere hacia el pecado o hacia lo malo. La confesión también incluye, como les decía en un principio, que en cuanto a la definición, algo que se ha tenido a lo mejor guardado. Y esto es, pues, las cosas que hemos recibido de Dios, ¿no? Porque muchas veces también lo bueno, lo que hemos recibido de Dios, no lo contamos y también es importante, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando
cuando Jesús les decía que Él era el pan de vida y todos así como que se escandalizaron. Y muchos dice que se empezaron a ir, ¿no? Que empezaron a irse porque decían, ¿qué le pasa a este hombre? Está loco. Entonces Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dijo, Señor, pues ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces también aquí en nuestra experiencia con el Señor, es importante que también confesemos, que también declaramos lo bueno que hemos recibido de Dios, que todos esos favores, esas misericordias, esas bendiciones, también podamos contarlas a otros, ¿sí? Porque no nada más es si no, pues nada más caemos en queja, en lo malo, en el lamento, en el me pasó, hice. No, 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 también estas cosas, y cuando ya estamos del otro lado del camino, del otro lado del sufrimiento, del otro lado de la situación, nos va a permitir también tener un aprendizaje y crecer en nuestra relación con Dios y conocer más a Dios. Entonces también es importante contar esto a los demás, el que podamos reconocer y decir, yo recibí de Dios esto, ¿sí? Yo vi la mano de Dios, pude ver, pude conocer su amor, su perdón, su gracia, su misericordia, y que también es importante que lo contemos, ¿no? Que no nos quedemos callados. Entonces, si tenemos esa fe, si hemos pasado tiempo con Dios, si hemos experimentado crecimiento en nuestra vida, si hemos recibido bendiciones, contarlas, ¿sí? Contarlas, no quedarnos callados, porque también eso es bendición para otros y también otros pueden acercarse a Dios por medio de estos testimonios que nosotros podemos contar. Y si si no sabemos cómo hacerlo, si tenemos dudas, pues entonces también orar para que el Señor nos ayude. Señor, enséñame a verte aquí en esta situación y que yo también la pueda compartir a otros. Entonces, vemos cómo este proceso de reedificar en nuestras vidas pues es como una aventura, y sí me gustaría que nos situáramos así en esto de el antes y el después, ¿no? La semana pasada veíamos con Laurita, pues, esa gracia de Dios y esa necesidad de hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Yo le decía a Laurita, pues el Señor no nos quiere como estamos, ¿no? Al ponernos esta palabra, esta enseñanza, es que no nos quiere como estamos. El Señor nos quiere transformar, y esta transformación, pues, va a llevar un proceso, y este proceso es el estar pasando tiempo con Él para que Él nos enseñe, para que nos muestre, para que nos lleve. Y esta parte de la confesión es muy importante, ¿no? Dice aquí el examen del corazón. ¿Qué me alegra? Aquí les voy a pedir que cada quien piense, ¿qué me alegra? Yo podría contestar, ¿qué me alegra? Saber que Dios está conmigo y me ama, ¿no? ¿Qué me entristece? Saber que he pecado. Dice, ¿qué pecado necesito confesar? Orgullo, egoísmo, falta de fe. ¿Qué actos de arrepentimiento puedo hacer? Confesarlo con Dios y hacia las personas a las que haya también tenido esa actitud pecaminosa. Dice, ¿qué más? ¿En qué he estado pensando? En que Dios me ama, en que Dios me ama y que Él quiere transformarme, que Él quiere hacerme a su imagen. Y perdón, pero es que si no, no veo, estoy con el teléfono. Ya no veo las últimas dos, Lau. Si le pudiera subir un poquitito. Déjame. Dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hay que hacer y qué Ajá. puedo dejar pasar? Ok. ¿Qué hay que hacer? Pues seguir en este proceso, no abandonar el proceso que el Señor ya empezó con nosotros en nuestra vida. ¿Y qué no puedo dejar pasar? De pasar tiempo con Dios. No puedo permitirme el no tomar tiempo para orar, tiempo para escuchar la palabra, tiempo para leer la palabra, porque en la medida que nosotros sigamos de la mano de Dios, Él nos va a ir llevando en este proceso de reedificar. Y para terminar, me gustaría que oráramos para pedirle al Señor que Él nos ayude
esta situación de confesar. No, muchas veces no es fácil, ¿verdad? No es tan fácil el reconocer ante Dios, ante los demás, las situaciones que hemos hecho, como hemos fallado hacia los demás, pero el Señor sí lo puede hacer. Si nosotros disponemos nuestro corazón, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo las invito a que cerremos nuestros ojos y que oremos, ¿sí? Padre amado, te damos muchas gracias porque yo sé, Señor, que tú nos llamas a reedificar nuestras vidas, tú nos llamas a construir. Señor, necesitamos de tu espíritu para que nos pueda dar esa misericordia para vernos como personas, Señor, necesitadas de ti. Que tú nos des esa gracia, Señor, para perdonarnos, para saber que no importa lo que hayamos hecho, que nos parezca malo, vergonzoso, o tal vez que hay situaciones que nos parecen muy mínimas, pero que también han traído dolor a nuestra vida y a los demás, Señor, que ha sido pecado delante de ti, que hemos pecado contra ti. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo traiga a nuestra memoria, Señor, en este tiempo, todas aquellas situaciones que nos están alejando, Señor, de ti, que no permite que podamos tener una relación plena y libre, Señor, contigo o con alguna otra persona, alguna relación que se haya quebrantado, alguna relación que se haya distanciado, Señor, por nuestra causa, por causa de que nos hayan hecho o dicho algo y que seguimos guardando ese dolor en nuestros corazones. Yo te pido que tú nos des esa sabiduría, Señor, para que podamos confesarlo y en qué momento a la persona hacia la cual le faltamos, Padre, y que pidamos, Señor, que también podamos ser humildes para pedir ayuda hacia nuestros líderes, a nuestros hermanos con alguna situación que estemos batallando, Padre. Queremos caminar con libertad, no queremos que nada nos estorbe en este proceso de edificar, en este camino de ser unas mujeres transformadas por ti, Padre. Yo te pido que en tu gracia y que tu misericordia, Señor, sean con nosotros en todo momento para ver también a las personas como necesitadas de ti, Señor, para ver a los demás como almas que también te necesitan, que también se equivocan y que también necesitan de tu ayuda y de tu gracia para poder seguir adelante. Yo te pido, Señor, que tú me des, Señor, ese perdón para poder perdonarme a mí en aquellas faltas, Señor, en aquellas situaciones que me han lastimado y poder perdonar a los demás, Señor, aun cuando no me lo pidan, en aquellas situaciones en las que también me han herido, me han faltado o me han causado dolor. Yo te pido, Señor, que en este proceso de reedificar, que tú me des ese amor por buscarte a través de la oración, por pasar tiempo contigo, que tú me des ese deseo, Señor, de buscarte, de escuchar tu palabra, de congregarme también, Señor, de compartir con los hermanos, Señor, de poder trabajar, Señor, en este proceso de reedificación junto contigo. No permitas que yo estorbe este proceso, sino por el contrario, Señor, que yo esté dispuesta y que yo haga lo que tenga que hacer, Señor, que pueda ser obediente, que pueda ser sabia en este proceso de edificación, Señor. Yo sé que tú eres el que está construyendo en mi vida, el que está poniendo los cimientos y el que ha empezado y sé que terminará la obra en mi vida. Yo te pido que tú me ayudes a colaborar contigo. Tú sabes que muchas veces mis emociones, mis pensamientos me pueden alejar de este objetivo, de esta meta que es reedificar. Pero yo te pido, Señor, que tú estés conmigo todo el tiempo, que me lleves de la mano, Señor, si es necesario que me lleves en brazos para que yo pueda caminar contigo y ser ayuda en este proceso de edificar y que no estorbe, Señor. Te alabo y te bendigo porque sé que tú me amas y porque yo sé que tú quieres que yo sea diferente, que yo sea mejor, que sea transformada y que sea tu imagen. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Soris. Tenemos el canto, si quieres, para terminar.
Lo Ay, claro que sí. Ok, gracias. Entonces Sí, lo sí. ponemos, ¿sale? Sí, sí, sí. Gracias. A ti. ¿Sí se escucha? No, yo todavía no escucho. ¿No? Ya, ya, ya. Sí, sí Sí, se escucha. sí, sí, sí se escucha.